¿Qué tienen en común la antropología, la botánica, la química, la ingeniería, la medicina forense, la geología, la ciencia de los materiales, la medicina, la biología molecular, la farmacología o la toxicología? Todas estas disciplinas dependen de análisis químicos. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en estas áreas necesita contestaciones a preguntas sobre la composición de las sustancias con las que está trabajando. Para realizar estos análisis nos basamos en la química analítica, que es la rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material o muestra mediante diferentes métodos de laboratorio para determinar la composición de sólidos, líquidos, gases, disoluciones, vidrios y otras formas de la materia. Nos permite comprender sus características y buscar sus mejores usos o incluso descubrir de dónde vinieron estos materiales o dónde han estado. Por lo tanto, la química analítica conlleva el estudio de la separación, identificación y cuantificación de los componentes químicos de materiales, ya sean naturales o artificiales. El análisis químico puede ser de dos tipos, cualitativo y cuantitativo. En el primero, el cualitativo, se estudia lo que la materia contiene y en el segundo, el cuantitativo, la concentración de esta. Pero vamos a profundizar mucho más en los métodos de análisis junto a la catedrática del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED, Pilar Fernández. Pilar, ¿podríamos hacer una clasificación general de los métodos de análisis? Quizá una clasificación general para poder reubicar los métodos instrumentales, una clasificación general de los métodos de análisis podría hacerse en dos grupos: los métodos de análisis clásicos y los métodos de análisis instrumentales, en esos dos grandes bloques. ¿Cuáles son los clásicos? Pues los métodos de análisis clásicos consisten fundamentalmente en los estudios de gravimetrías y volumetrías. El análisis gravimétrico ya están muy antiguos, pero consiste en determinar la cantidad de material presente pesando la muestra antes y después de alguna transformación. Y el análisis volumétrico o las volumetrías implica la adición de un reactivo a una disolución que se analiza hasta que se alcanza un punto determinado, se denomina punto de equivalencia, pudiéndose determinar la cantidad de material de la solución que se está analizando. Hay que decir que estos métodos clásicos, por lo general, son lentos y que, podríamos decir que además a veces pueden ser un poco subjetivos, puesto que la forma de detectar el fin de una operación, pues a veces es una operación visual, o sea, tienes que ver un cambio de color o tienes que ver un cambio de alguna forma, una sensación con nuestros propios sentidos que a veces es un poco más subjetiva. Yo puedo ver que esto ha cambiado a color azul y tú todavía lo ves un poquito medio rojo. Entonces, estos métodos clásicos tienen algunos errores, eso es a lo que me refiero, puesto que a veces pueden ser subjetivos y además es que encima son lentos. Entonces, hoy en los laboratorios de análisis pues se ha ido cambiando estos métodos, se han quedado relegados y han sido sustituidos en general por lo que llamamos los análisis instrumentales o por los métodos instrumentales. Estos métodos instrumentales, y lo digo así muy brevemente, como su nombre indica, se realizan empleando aparatos y pueden medir determinadas propiedades físico-químicas de las especies que vayamos a analizar, las cuales estarán relacionadas con su naturaleza y con su concentración. Y hagamos un poquito de historia. ¿Desde cuándo existen estos métodos instrumentales? Si hacemos un poquito de historia, podemos afirmar que el primer análisis instrumental fue desarrollado en 1959 por Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff. Estos eran profesores, investigadores de química y de física, respectivamente, de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Kirchhoff estaba interesado en los problemas de la óptica, mientras que Bunsen había trabajado anteriormente en los análisis cualitativos de elementos basados en el color que estos daban a la llama. Pero los dos investigadores construyeron un espectrómetro de emisión por parte de átomos. Algunos elementos, por ejemplo, fueron descubiertos gracias a la aplicación de esta nueva técnica de análisis, como por ejemplo el rubidio, el cesio, el talio y el indio, y de hecho sus nombres indican el color de sus líneas espectrales características. La mayoría de los principales avances en la química analítica tienen lugar ya después, en el año 1900, y durante este periodo el análisis instrumental se convierte progresivamente en el dominante en este campo de la química.
En particular, muchas técnicas espectroscópicas y espectrométricas básicas fueron descubiertas en el siglo XX y se fueron refinando y perfeccionando al final del siglo XX. Podríamos también decir que las ciencias de separación, por ejemplo, siguen también una línea en el tiempo similar a estos métodos espectroscópicos y se vuelven cada vez más transformándose en instrumentos cada vez de mayor rendimiento. Y en la época, por ejemplo, de los años 70, muchas de estas técnicas comienzan a utilizarse juntos para caracterizar las muestras de una forma completa. Es decir, se combinan las técnicas de separación con las técnicas espectroscópicas. Y a partir de ahí hay un gran desarrollo. Se desarrollan decenas de métodos instrumentales según el principio físico-químico del que hagan uso. Por ejemplo, pueden medir una absorción de radiación o una emisión o una dispersión o un cambio de dirección en la radiación. O se puede medir el comportamiento de los iones al moverse en el interior de un campo magnético. O dar respuesta a especies químicas que se elevan su temperatura. O se puede medir también la capacidad de la materia para generar una corriente eléctrica o para conducirla, o para la posibilidad, por ejemplo, de algunos compuestos para ser transformados en radioactivos, etcétera. Es decir, se mide la característica físico-química correspondiente a ese elemento y da lugar a diferentes técnicas instrumentales, como la espectroscopía atómica y molecular, ultravioleta y visible, la fluorescencia molecular, la espectroscopía Raman, la de resonancia magnética nuclear, la espectrometría de masas, la potenciometría, voltamperometría, conductimetría, columbimetría, electrogravimetría, técnicas radioquímicas y las técnicas y las cromatografías, además de los métodos automáticos. Pero esta explosión de tantos métodos instrumentales y de tantas técnicas instrumentales, hay que decir que esta gran cantidad de instrumentos disponibles, la sensibilidad que tienen, la selectividad que tienen y los límites de detección, se deben en parte al desarrollo de los ordenadores especializados, con programas y software muy especial para estos instrumentos. También se deben a los dispositivos láser, por ejemplo, o a los sistemas electrónicos sumamente mejorados y miniaturizados. Los fenómenos que ahora observamos y que registramos en un intervalo de tiempo pueden llegar a nanosegundos o incluso a picosegundos, todo evidentemente gracias a los ordenadores. Se pueden recopilar, almacenar, manejar y presentar en cuestión de segundos o fracciones de segundo grandes cantidades de puntos o de datos. Los ordenadores, por tanto, no solo colectan, conservan y manipulan estos datos, sino que también controlan toda una operación instrumental. Y gracias a ellos se han desarrollado mucho más las técnicas instrumentales. Y dentro de toda esta variedad que nos está comentando, ¿habría alguna manera de clasificar estas técnicas instrumentales? La verdad es que es complicado, puesto que no todas se ajustan a un mismo tipo, pero la mayoría de las técnicas instrumentales quedan o podrían quedar dentro de tres áreas principales, que serían la espectroscopía, la electroquímica y la cromatografía. Aunque varias técnicas importantes, por ejemplo la espectrometría de masas o el análisis térmico, pues no se ajustan convenientemente a esta clasificación que acabo de mencionar. También hay otras técnicas conjugadas y el acoplamiento de técnicas que tampoco se ajustarían. Sin embargo, si nosotros nos basamos en estas tres grandes partes para poder clasificarlas, diríamos que dentro de las técnicas espectroscópicas tendríamos la espectrometría visible ultravioleta, la espectrometría de fluorescencia y fosforescencia, la espectrometría atómica, tanto de emisión como de absorción, la espectrometría de infrarrojo, la de Raman, la espectroscopía Raman, la espectroscopía de rayos X, las técnicas radioquímicas, incluyendo el análisis por activación, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear y la espectroscopía de resonancia del spin electrónico, o de resonancia paramagnética electrónica, también llamada. Eso dentro de las técnicas espectroscópicas. Y dentro de las técnicas electroquímicas, pues podríamos contar con la potenciometría, que serían los electrodos de pH y los electrodos selectivos de iones, la voltamperometría, las técnicas voltamperométricas, las técnicas de redisolución, las amperométricas, la columbimetría, la electrogravimetría y las técnicas de conductancia. Y finalmente, en ese grupo, las técnicas cromatográficas, podríamos contar con la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos de alta resolución y la cromatografía de fluidos supercríticos. Pero como hemos dicho, hay otras que no se ajustan exactamente a esta clasificación. Entonces podríamos llamarlas técnicas diversas, como por ejemplo el análisis térmico, la espectrometría de masas, que es de gran importancia, las técnicas cinéticas y la electroforesis.
y la combinación de ellas, es decir, técnicas conjugadas o técnicas acopladas, como por ejemplo la cromatografía de gases con espectrometría de masas o el plasma acoplado inductivamente, que es el ICP, con espectrometría de masas, los gases con el infrarrojo, las masas con las propias masas, etc. Entonces, de esa manera podríamos ver un poco cómo clasificarlas. ¿Y existiría diferencia entre técnica analítica y método analítico? Sí que la hay, sí que la hay. Muchas veces se confunden estos dos conceptos de técnica y método instrumental y método analítico o técnica analítica. Pero sí que la hay diferencia, porque una técnica es un proceso científico fundamental que ha demostrado ser útil para proporcionar información acerca de la composición de las sustancias. Por ejemplo, la espectrometría de infrarrojo es un ejemplo de una técnica analítica. Mientras que un método es la aplicación específica de una técnica para resolver un problema analítico. Por ejemplo, la determinación de hierro o de calcio en muestras de leche por absorción atómica es un método instrumental. Es decir, que antes de que la muestra llegue al instrumento de medida debe pasar por una serie de pasos. No podemos decir que directamente va al instrumento. Con lo cual podríamos decir que el método analítico engloba a la técnica analítica. El método lleva muchas más cosas que es la técnica. Es decir, antes de llegar al instrumento, a la medida, tendríamos que pasar por una serie de etapas, comenzando, por ejemplo, por la toma de muestra, por el almacenamiento, si es que no se va a analizar en ese momento, la limpieza, tratamientos previos, puestas en disolución, que en la mayoría de las veces hay que poner la muestra en disolución, tal vez se requiere una extracción, una evaporación, una concentración o una dilución, en fin, una serie de etapas previas que se necesitan para constituir un método analítico. Y cuando ya la muestra está preparada tras estas etapas, nos vamos al instrumento y aplicamos la técnica instrumental más adecuada. Entonces, por lo general, se requieren todos estos pasos o etapas antes de que llegar con la muestra al instrumento, ¿de acuerdo? Y por supuesto, cuando llegamos al instrumento tenemos que contar con el analito, es decir, con la sustancia que queremos analizar, que nos proporcionará el instrumento la señal analítica adecuada que corresponda a la propiedad físico-química relacionada con la naturaleza y con la concentración de la sustancia que queremos analizar. Y todo ello dará lugar al método analítico. Una pregunta que puede ser interesante es ¿qué método elegir para un análisis y con qué técnica instrumental se podría hacer? Claro, después de ver tantísimas técnicas instrumentales como acabamos de ver, la verdad es que uno se pregunta eso, ¿no? ¿Cuál elijo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, no? Bueno, pues la respuesta realmente no es fácil. O sea, es una buena pregunta, pero la respuesta no es sencilla, porque exige el conocimiento de muchos parámetros y obliga a plantearse una serie de cuestiones antes de elegir esa técnica. Por ejemplo, habría que preguntarse de qué tipo de muestra se trata. Si es una muestra sólida, una muestra líquida, es un gas, es un acero, es una tierra, es una madera, etcétera, etcétera, un alimento, ¿qué tipo de muestra? Eso sería fundamental. Hay que preguntarse además, lo que deseamos determinar es un constituyente que es mayoritario o se encuentra en un estado de baja concentración o es un elemento incluso traza, es decir, de una cantidad de menos de un 0,01%. Eso también es importante porque requeriremos llegar a unos límites de detección adecuados. En función de eso elegiremos una u otra técnica. Nos preguntaríamos también que si se trata de un análisis parcial o es un análisis completo de la muestra. Tampoco será lo mismo que yo tenga una muestra de leche y quiera analizar solo el calcio o que quiera determinar el calcio, las proteínas, las vitaminas, el magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya conllevaría otras técnicas. Si es solo un elemento o solo un compuesto, pues eliges una directamente. Pero si quieres hacer un análisis completo, hay que decidir otra cosa. Nos preguntaríamos antes de nada si el análisis requerido es único o será rutinario. Vamos a hacer un solo análisis de una muestra que nos han traído de aguas, de un río, o nos van a traer continuamente las muestras de un agua, de un río, porque a lo mejor se sospecha que va a haber un vertido de algo en esas aguas y hay que controlar y monitorizar constantemente. Claro, la técnica tiene que ser una técnica relativamente rápida. No va a ser lo mismo analizar una, aunque yo esté una hora analizando, si tengo que analizar 200 o 300 muestras o muchas más. Entonces, también hay que pensar en eso. Si es rutinaria, ¿qué tipo de técnica tenemos que utilizar? Y luego, ¿cuál es el grado de precisión? El grado de precisión también es importante. Hay veces que no es necesario dar exactamente el valor concreto que tiene un compuesto determinado, sino que esté por encima o por debajo de una concentración. Entonces, hay veces que si nos dicen, bueno,
Si esta muestra de este suelo está contaminado, porque se sabe que está contaminado, pues con mercurio, vamos a imaginar. A lo mejor nos interesa saber no exactamente la concentración exacta de mercurio, sino si está por encima o por debajo de unos niveles determinados que pueden ser tóxicos. Y eso también nos va a condicionar el tipo de técnica que tendremos que utilizar. Por ejemplo, tendremos que ver y preguntarnos si disponemos de personal competente y que esté perfectamente preparado para hacer un correcto análisis. Si es un analista que está acostumbrado a hacer una espectrofotometría normal y corriente, a lo mejor no le podemos meter una espectrometría de masas porque no sabría por dónde salir, ¿no? Habrá que saber cuál es el coste del análisis. También es importante. Para un solo analito a lo mejor no me compensa poner en funcionamiento una instrumentación compleja, cara y complicada, y me puedo ir a otra técnica que a lo mejor no es tan sensible, pero que para un análisis me soluciona. Nos interesa saber, y es otra pregunta, de cuánto tiempo se dispone para el resultado. Imaginemos que queremos analizar las aguas, como hemos dicho, de un río, porque sospechamos que están contaminadas. Evidentemente hay que darse prisa, porque no se va a dejar eso si está contaminado, pues no tiene sentido dejarlo por mucho tiempo. Pero bueno, nos podríamos tomar a lo mejor un día en realizar ese análisis, no pasaría nada. Pero vamos a imaginar que lo que tenemos que analizar es la sangre de un paciente que le van a operar dentro de 2 minutos. Pues es que el método de análisis tiene que ser rápido, muy rápido. Y la técnica instrumental que yo use también, porque no tiene sentido decir, bueno, en un día le doy la respuesta. ¿Por qué no? En ese momento necesitamos rápidamente ese resultado. Y luego la fiabilidad de los resultados del método, o sea, que sea un método fiable también nos es importante. ¿O cuáles son las consecuencias de los posibles errores? Y esta pregunta dirá, bueno, claro, es que si hay un error, bueno, pues sí, si hay un error es importante, por supuesto, pero si yo analizo el calcio en una leche y en lugar de decir que tiene, pues yo qué sé, 2 partes por millón o 2 microgramos por mililitro, digo que tiene 2,5 o digo que tiene 8, bueno, pues no pasa nada porque el calcio no es un elemento tóxico y si tiene más o menos calcio la leche, no va a ser muy perjudicial el error en esa medida, aun cuando sea un error catastrófico, pero no es muy importante. Pero sí sería muy importante y tendría unas consecuencias fundamentales si yo cometo un error en la determinación, por ejemplo, de arsénico en un pelo que hemos encontrado en la escena de un crimen, porque a lo mejor sospechamos que puede haber un envenenamiento. Bueno, si yo cometo un error y digo que hay arsénico y luego no lo había, eso es fundamental porque ya tiene unas consecuencias judiciales, etcétera, etcétera. Luego, entonces, ¿qué hay que hacer para elegir? Preguntarnos todas estas cosas. Y una vez que tenemos estas respuestas de este modo, cuando ya hemos definido el nuevo objeto de análisis, debemos abordar el problema metódicamente. Y por seguir profundizando, ¿qué se puede entonces determinar con estos métodos instrumentales? Bueno, lo que está claro es que el uso de la instrumentación es una parte atractiva y fascinante, de verdad, del análisis químico, que interacciona con todas las áreas de la química y con muchos campos de la ciencia pura y aplicada. Es decir, no podríamos decir, vamos a analizar solo compuestos químicos, vamos a analizar solo esto o solo lo otro. La imaginación es el límite, como suelen decir. Es decir, podríamos analizar de todo con las técnicas instrumentales o prácticamente de todo. Están muy desarrolladas y si tú quieres analizar el cobre de un acero, o quieres analizar el plomo de una gasolina, o quieres analizar el agua de un río, o quieres analizar cualquier componente contaminante de un alimento o un aditivo que se le ponga a los alimentos o cualquier cosa, realmente las técnicas instrumentales pueden dar con ello. Es decir, la instrumentación analítica juega un papel importante, por ejemplo, en la producción y evaluación de nuevos productos y en la protección a los consumidores en todos los aspectos, en la alimentación, en la industria, en la sanidad, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Son ejemplos, y repito que la imaginación es el límite, de problemas que requieren técnicas instrumentales. Pues, por ejemplo, los análisis de suelos en agricultura, para ver si son fértiles, no son, están contaminados, no lo están, etcétera. Pero tan pronto podemos analizar los suelos de la agricultura como podríamos analizar los suelos de Marte, porque también es importante y también se pueden analizar con técnicas instrumentales. O, por ejemplo, los líquidos biológicos, los fluidos biológicos de los atletas olímpicos, para comprobar si ha habido dopaje o no ha habido dopaje. Podríamos analizar también pues, proteínas, vitaminas, todo tipo de sustancias que encontráramos en los alimentos, minerales, etcétera. Lo mismo podríamos analizar el aceite
o la composición del aceite para los motores de los coches, o la composición de las gasolinas que se emplean en los aviones o en los propios coches, o, por ejemplo, la composición de restos arqueológicos, qué tipo de materiales, qué pigmentos utilizaban en sus pinturas, e incluso de cuándo datan esos restos arqueológicos. Los análisis, por ejemplo, de sangre o fluidos encontrados en la escena de un crimen. Por ejemplo, el control de la composición en la fabricación de materiales cuya composición debe conocerse precisamente o de forma muy precisa, como por ejemplo las sustancias empleadas en los chips o en las pastillas de los circuitos integrados, que hay que tener mucho cuidado con esos análisis. O, por ejemplo, monitorizar posibles contaminantes del medio ambiente que estén regulados por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, que son muchísimos, tanto en suelos como en aguas, como en el gas, en la atmósfera, etcétera. O los múltiples y múltiples análisis clínicos. O, por ejemplo, identificar sedimentos en una planta química, o ver los restos de los incendios para determinar el origen del mismo, si fue intencionado o no fue intencionado. O buscar, por ejemplo, componentes químicos que puedan existir en rocas que vienen de un meteorito. O analizar la composición de la pintura de los cuadros para demostrar su autenticidad y su antigüedad. Mira, ahora que comento esto, que sí que es verdad que es una cosa muy, yo creo, muy llamativa, me he olvidado de hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando me has dicho qué método de análisis podríamos coger y yo te he hecho una serie de preguntas iniciales para ver cuál sería la técnica más adecuada, una cosa importante que nos debemos preguntar es si la muestra puede ser destruida o no puede ser destruida. O sea, si la muestra puede ser destruida porque es un agua que tenemos de un río y tenemos un montón de muestra, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, queremos analizar las pinturas de un cuadro para ver su autenticidad, no podemos destrozar el cuadro, ni cortar un trocitito para destruirlo. Tiene que ser un método no destructivo, que son métodos instrumentales no destructivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es importante saber cuántas técnicas hay, evidentemente, ¿no? Y cuáles nos proporcionan los límites de detección más bajos y asegurarnos que disponemos de esas técnicas para lo que sea, para alimentos, para lo que acabamos de decir, para todas las áreas de la ciencia. Bien, pero lo que estamos comentando, por ejemplo, de los cuadros, es muy importante la cantidad que se va a tomar para una muestra, porque en este caso tendría que ser mínima. Bueno, ¿a qué límite se puede llegar en este asunto? Claro, efectivamente. O sea, hay muchas veces que si nosotros necesitamos analizar una muestra que no se puede tocar, es decir, necesitamos una técnica no destructiva, que no lo destruya. Es el caso, por ejemplo, que te acabo de comentar del cuadro, que no se podría tomar muestra de ella o raspar una cantidad insignificante, con lo cual necesitamos una técnica que tenga un límite de detección pequeñísimo o utilizar otra técnica no destructiva. También, por ejemplo, tenemos el caso, si tú tienes que analizar un diamante, evidentemente no vas a utilizar una técnica destructiva porque ya luego no te sirve para nada, ¿no? O sea, que hay que tener eso en cuenta. Pero sí que es verdad que en la actualidad se dispone en los laboratorios de una gran cantidad de procedimientos para determinar con extraordinaria exactitud y precisión y límites de detecciones muy bajos la cantidad de sustancia que nosotros tengamos en una muestra determinada. Se pueden identificar y cuantificar especies atómicas y moleculares que estén mezcladas con otras en concentraciones muy, muy bajas. Por ejemplo, hay técnicas instrumentales capaces de detectar y cuantificar una porción de una parte por millón. Esto quiere decir, es 1 gramo en 1000 kilos, ¿eh? 1 gramo en 1000 kilogramos, o una parte por billón, que es decir, es 1 gramo en 1 millón de kilos, e incluso menos. O sea, hay técnicas que llegan a la parte por trillón, que es 1 gramo en 1000 millones de kilos. ¿De acuerdo? Ya sé que estas cifras como que se nos escapan, ¿no? Porque bueno, dices, bueno, sí, estupendo, pero no sé ni lo que quiere decir una parte por trillón, porque puede ser, ¿no? Pero si lo queremos hacer un poquitito más gráfico para poder entender a qué límites de detección se pueden conseguir con estas técnicas instrumentales, yo os voy a poner un ejemplo que a mí me puso un profesor mío y que yo creo que es muy didáctico y que además se hace uno un poquito a la idea de lo que esto significa, lo que significa este límite de detección o esta detección mínima que yo puedo conseguir determinar por una técnica instrumental. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que es una parte por trillón, imaginemos que nos encontramos en el lago Ness, que tiene una capacidad media pues, de unos 8.000 millones de litros, y nos metemos en una barca, nos vamos hacia el centro y soltamos un terrón de azúcar, que pesa 8 gramos, más o menos, 7, 8, por ahí, más o menos de ese orden. Bueno, pues si pudiéramos, claro, todo estamos imaginando, evidentemente, pero si pudiéramos
mezclar ese agua y hacerla homogénea, y que fuera totalmente homogénea, pues la dejamos reposar y en 1 hora o 2 horas tomaríamos una muestra de ese agua del lago. Bueno, pues esa muestra del lago la analizaríamos y lo que encontraríamos sería 1 parte por trillón de azúcar. Esa es la idea. Bueno, yo creo que con esa imagen nos ha quedado el concepto claro, con esa fotografía, ¿no?, que nos acaba de presentar. Bien, vamos a entrar ya en los últimos minutos y creo que sería interesante conocer pues, un ejemplo de determinación analítica. Creo que nos va a comentar, profesora, una relacionada con la determinación del hierro. Yo creo que es importante dar un pequeño ejemplo, porque si uno no está acostumbrado a lo que son las técnicas instrumentales, con todas estas definiciones y con todos estos ejemplos y clasificación que hemos hecho de las técnicas instrumentales en espectroscópicas, no espectroscópicas, electroquímicas, etcétera, etcétera, pues está muy bien, pero uno dice, bueno, pero realmente ¿cómo podría determinar algo, ¿no? Bueno, pues un ejemplo muy sencillo y un ejemplo muy básico sería la determinación de hierro formando un complejo con el reactivo sulfocianuro, con el sulfocianuro potásico, en un medio ácido. Esta determinación consiste en la formación de este complejo, que tiene una coloración de color rojo sangre y que absorbe a una longitud de onda, absorbe luz a una longitud de onda de 490 nanómetros. De tal manera que yo, una vez que junto todos estos reactivos y formo este complejo y se nos desarrolla una coloración de luz determinada, nosotros colocaríamos esta muestra con diferente coloración en una cubeta de un espectrofotómetro de absorción molecular ultravioleta y visible. Sobre esa muestra le vamos a hacer incidir una radiación policromática de distintas longitudes de onda y luego vamos a seleccionar la de 490 nanómetros a través de un monocromador, de tal manera que a la muestra le llega esa radiación. La muestra absorbe parte de esa radiación, puesto que tiene una coloración y estos colores absorben radiación, y dejará pasar a través de la muestra de este complejo la que no haya absorbido. Esa radiación que no se ha absorbido llega hasta un detector, que es un fotodetector. Este fotodetector se encargará de transformar la señal luminosa en una señal eléctrica que luego se pueda medir y cuantificar. Evidentemente, por diferencia entre lo que ha llegado, que no se ha absorbido, y lo que había llegado inicialmente, podemos saber cuánta radiación se ha absorbido. Cuanto mayor sea la coloración, mayor será la absorción. ¿Qué quiere decir que mayor sea la coloración? Pues que tendremos más concentración de hierro, de tal manera que podremos identificar y cuantificar, sobre todo cuantificar, la cantidad de hierro que yo tenga en una determinada muestra. Bien, y finalmente estamos hablando de multitud de técnicas aplicables, como hemos visto también, a un sinfín de cuestiones, pero supongo que uno de los inconvenientes son los costes, porque los costes serán, bueno, dependiendo también de la técnica, pero es un tema a tener en cuenta. Sí, efectivamente. O sea, las técnicas instrumentales tienen muchísimas ventajas. Muchísimas ventajas, son rápidas, alcanzan lo que hemos dicho, límites de detección muy bajos, son bastante sensibles, pueden ser bastante selectivas en función también de la técnica. Pero quizá el mayor problema que tiene es que la instrumentación es cara. Pero claro, hay que pensar un poco qué te compensa. Si tú vas a utilizar esa técnica instrumental para hacer un solo análisis, pues evidentemente no compensa. Pero si esa técnica la vas a utilizar para hacer multitud de análisis o análisis rutinarios, imaginemos que estamos en un centro de aduanas donde constantemente se están haciendo análisis de todo lo que llega, pues se van a amortizar con mucho en las técnicas instrumentales. Muy bien, pues Pilar Fernández, muchas gracias por acercarnos a estas técnicas durante estos minutos de radio y la esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.